Vamos a ir al grano a contar hoy, en esta realidad que tenemos, donde justamente como comentaban, y seguramente por eso fue que ustedes pidieron este tema que charlemos, estamos en un escenario donde, a diferencia de quizás de hace un par de años atrás, el productor está buscando activamente financiamiento y el mercado de capitales lo que ofrece es una alternativa. Lo primero que hay que tener en claro es esto, ¿no? De que no es sistema bancario o mercado de capitales, sino lo que tenemos que siempre transmitirle que son complementarios. O sea, no es que competimos con el banco, el mercado de capitales compite con el banco y es una opción a la otra, sino que tratamos de ofrecerle y acercarle al cliente, o en este caso al productor, es una alternativa más para sumar a lo que es el financiamiento bancario. Pasame la primera diapositiva, Nachito. Entonces, si bien hay muchísimos más instrumentos en el mercado de capitales para financiarse, vamos a hacer foco puntualmente en lo que hoy el productor, por lo que es su giro de negocio, por lo que es su hábitat natural en cuanto a lo que es instrumentos financieros y demás, puede utilizar. El primer instrumento que pueden echar mano es el tradicional, el cheque, en sus dos modalidades, en cheque físico, el cheque pago diferido, o el e-check. El e-check lo que tiene, o el cheque, es, primero que es en una sola moneda, que es en pesos, ¿bien? Y que tiene como plazo máximo de financiamiento lo que es la validez legal que tiene un cheque, que es 1 año, ¿bien? Por lo cual, ahí tenemos dos características que ahora vamos a diferenciarlo del instrumento que sigue, que es el pagaré, que es el plazo, ¿bien? Y la moneda. Los e-check o los cheques pueden ser en pesos y hasta 365 días de fecha de pago. En cambio, el segundo instrumento que hoy está muy, muy de moda, que se está utilizando mucho, es el pagaré bursátil. Y está tan de moda y tan utilizado porque hay interés, que esto es lo que está bueno, hay interés de las dos partes. Interés del lado de quien necesita el financiamiento, de utilizarlo, e interés del mercado por comprar este instrumento. Y vamos a explicar por qué. Porque si bien el pagaré sí puede emitirse en pesos o en dólares, con una característica particular que vamos a explicar, por eso ahí dice Dollar Link, el pagaré tiene la ventaja de que puede ser emitido con una fecha de pago de hasta 3 años. Bien, si bien hoy no se está negociando a 3 años, pero sí el mercado está comprando pagarés a 18 o hasta 24 meses. Por lo cual ahí ya es una ventaja con respecto a los plazos, respecto de los cheques. Pero lo que hoy está muy utilizado es la modalidad dólar. ¿Cómo funciona esto? Si bien no se obliga nominalmente en dólares, lo que está recibiendo va a recibir pesos y va a pagar pesos. Va a recibir los pesos al tipo de cambio del día que negocia y va a pagar pesos al tipo de cambio del momento del vencimiento. Por eso se llama Dollar Link. Y acá está la cuestión de por qué es interesante para el inversor, porque hay una de las incertidumbres más grandes que tenemos todos en realidad, pero sobre todo la parte del inversor, es el tipo de cambio, ¿no? Es la devaluación que puede venir, o cómo va a estar el cambio después de las elecciones, cuánto va a ser el tipo de cambio del año que viene. Entonces, una forma de ellos de cubrirse es comprar estos instrumentos de crédito que están linkeados con el dólar. Entonces, esto nos da muchísimo volumen, mucha liquidez en el mercado y muy buenas tasas, al punto tal de que, por ejemplo, un pagaré Dollar Link se negocia prácticamente tasa cero. Hasta 18 meses van a tasa cero. Que inclusive, cuando avancemos lo vamos a ver, que si están garantizados o avalados, hasta salen a tasas negativas, o sea que nos pagan un poquito de interés por esos pagarés. Vuelvo a repetir, es modalidad Dollar Link lo que ofrece esta característica de mercado, donde están muy demandados. ¿Qué ventaja tiene el productor? Que su cadena, su cash flow, su flujo de fondos, está típicamente dolarizado. Quien tiene, por ejemplo, quien está optando por no liquidar granos hasta último momento, ese grano tiene un valor dólar. Entonces, al productor, por lo general,
el tipo de cambio no lo inquieta demasiado, porque si el tipo de cambio se dispara, el valor de sus granos, de su soja, de su trigo, de su maíz, en pesos también se va a disparar, va a acompañar. Entonces hay un amalgamiento, un calce ahí entre lo que el productor puede aceptar como riesgo y lo que el mercado está buscando cubrir. Entonces el producto de pagaré Dollar Link está muy demandado y está funcionando muy bien. Pasame la práctica que sigue, Nacho. Ahora, dicho esto, ¿cómo podemos negociar en el mercado? Que es la pregunta del millón. Dice, bueno, a ver, el productor, ¿cómo hago para acceder a esto? Está genial. ¿Puedo meter un cheque? ¿Puedo meter un pagaré? Bueno, ¿cómo hago para negociarlo? Hay tres segmentos principales. Uno que seguramente la mayoría, porque ya está bastante difundido esto, ya todo productor ha escuchado hablar del SGR, incluso la mayoría ya trabaja con SGR, ya sea porque tienen un crédito para compra de maquinaria, ya sea porque están en alguna cadena de valor de alguna industria insumera, Monsanto tiene su cadena, Don Mario tiene su cadena y funcionan con SGR, por lo cual lo que hasta hace unos años era una barrera, hoy ya no lo es, ya el productor sabe lo que es una SGR y ha operado u opera con ellas. Entonces, un segmento es este, que ese cheque o ese pagaré no los avale una SGR. ¿Qué ventajas tiene? Que mejora la condición de financiamiento, que mejora las tasas en el mercado. Porque para el inversor, que esté la SGR de por medio avalando ese cheque o ese pagaré, lo libera de riesgo. Lo libera de riesgo. Entonces, uno consigue mejores tasas y mayor liquidez en el segmento avalado. ¿Cuál es la contracara para el productor? Que para esto tiene que pagar una comisión, que por lo general es una sobretasa. Las SGR están cobrando aproximadamente entre un 3 y un 4% anual por el aval otorgado. Entonces, a la tasa que está pagando el productor tiene que sumarle ese 3 o 4% de la SGR. Y obviamente, el otro incordio que lo hace menos ágil, no flexible, no, pero menos ágil, es que obviamente hay que hacer la calificación de la SGR, lleva su tiempo, las SGRs tienen sus particularidades en cuanto a justamente los tiempos, a la disponibilidad de atención. Hay SGR que son más ágiles, que son mucho más burocráticas. Entonces, hay un proceso que quien no tiene el aval tiene que gestionarlo previamente, entonces le resta inmediatez al instrumento o a la posibilidad de financiarse. Por eso está el segmento garantizado. El segmento garantizado es el más ágil de todos, es el más barato porque no tiene la comisión de la SGR, porque las tasas por lo general no están muy lejos del segmento avalado, pero tiene la particularidad de que hay que poner algún activo en garantía. Y cuando hablamos de activo financiero. Entonces acá implica armar otra estrategia con el productor que lo hemos hecho, que nos encontramos con muchos casos donde hubo aceptación de este tipo de estrategia, que es básicamente comprar algún instrumento financiero. Nosotros recomendamos un activo de bajo riesgo, de baja volatilidad y por lo general dolarizado, como puede ser un título del Tesoro americano, y ponerlo en garantía de esos pagarés, de esos cheques. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le comentamos al productor y que la idea es que ustedes también tomen esto y puedan transmitir lo mismo? Hay productores que tienen liquidez, que tienen sus dólares bajo el colchón o en algún lado de resguardo, una caja de seguridad, lo que fuera. Sí, bueno, agarrar esos dólares, ponerlo en activo prácticamente libre de riesgo, como un bono del Tesoro americano, que aparte de paso, hoy están pagando una muy buena tasa de interés anual, por condiciones particulares, que están pagando entre un 3 y un 4% anual. Y esos títulos los pones en garantía y te armás tu propia línea de créditos. Entonces decís, por ejemplo, un productor pone $100.000, compra los títulos de Tesoro americano, los pone en garantía y a partir de ahí tiene una línea propia de financiamiento, que no depende ni de una SGR, ni de un banco, ni de un tercero. Lo que hace cuando necesita,
emite un cheque o emite un pagaré contra esa garantía. Y ahí, ¿cuál es la ventaja? Justamente lo que decíamos, la agilidad. Ese proceso de emitir el cheque o emitir el pagaré, llevarlo al mercado, venderlo y obtener los fondos, puede llevar, en el mejor de los casos, aceptando las tasas, media hora, 45 minutos, menos también, ¿se entiende? Entonces, está bueno porque, vuelvo a repetir, uno se arma su propia línea de crédito, que no depende más de nadie que de uno. Pero hay que estar dispuestos a invertir algún excedente que puedan tener de ahorro y ponerlo en garantía de sus propios cheques o de su propio pagaré. ¿Se entiende? Por lo cual uno está asumiendo el riesgo propio de impago, no de un tercero. Entonces es una buena alternativa. Y el tercer segmento, el menos recomendado, es el no garantizado, donde acá no ponemos avales de SGR, no ponemos activos en garantía, pero vamos al mercado crudos, vamos al mercado a que nos analice, a que nos pida alguna información y que nos castigue con la tasa. ¿Por qué? Porque como no hay una garantía financiera líquida de respaldo, como no hay un aval de una SGR, el mercado empieza a tomar un riesgo extra y eso te lo hace pagar en la tasa. Y por ejemplo, si en un cheque avalado a 180 días tenemos una tasa del 95% anual, en el no garantizado nos van a estar pidiendo 120, 125, por lo menos. El spread de tasa es importante, son 30 puntos y no es menor. Pero eventualmente el segmento está, se puede hacer algo, pero aceptando tasas mucho más altas de las que uno tomaría en el segmento avalado o garantizado. Pásame la plaquita, Nacho. Si tienen alguna pregunta y la quieren ir haciendo, interrumpan, no hay ningún problema. Yo paso, son 4 diapositivas simples, las terminamos y si quieren de última después retomamos los puntos que crean necesarios. Con respecto a qué condiciones de mercado hay que tener en cuenta al momento de ir a financiarse, obviamente las tasas. El mercado es más sensible a la variabilidad de tasas que quizás un banco. Y esto es para bien o para mal, ¿no? Porque cuando el mercado tiene mucha liquidez de pesos, por alguna variable económico-política, las tasas bajan, el mercado inmediatamente lo toma. Ese mismo día o en ese mismo momento, quizá en el medio de la rueda, automáticamente toma estas tasas menores y la traslada a la operatoria. Como también, obviamente, cuando hay una suba de tasas, porque el Banco Central, en su lucha ineficiente hasta acá con la inflación, sube las tasas y el mercado inmediatamente también las levanta. Pero hay que estar permanentemente monitoreando esto. Nosotros desde LBO suministramos esta información en tiempo real, cuando tenemos un caso puntual. De hecho, cuando hay un cliente negociando, la interacción es permanente y le decimos, che, mira, están las tasas en esto, están en lo otro, ¿te sirve, no te sirve? Esperamos, la tendencia es esta, puede pasar esto la semana que viene, te conviene esperar, querés esperar. Esa intermediación es permanente y el contacto con el cliente es minuto a minuto, pero es uno de los puntos a tener en cuenta. El segundo de los plazos, ventaja del mercado con respecto a los bancos, son los plazos más largos. Si bien en los últimos meses los bancos han estado ofreciendo líneas a 240 días, 270 días, 210 días, no es lo habitual, por lo general los bancos prestan hasta 6 meses como máximo. El mercado ofrece 365 días todo el año, todo el tiempo y sin ninguna política bancaria que lo pueda modificar. Entonces eso está bueno. En cuanto a plazos, el mercado es mucho más eficiente que los bancos. Los bancos inclusive a veces ofrecen 240 días, pero tienen un cupo, que a veces es poco. En cambio, el mercado tiene liquidez y tiene plazos más largos. Obviamente, por cuestión de riesgos, cuando uno va a un plazo arriba de 210 días, 280 días, las tasas tienen un incremento, sobre todo cuando hablamos de pesos, porque obviamente en este país, por inflación, por tipo de cambio, cuando más lejos nos vamos, hay un poco más, bastante más de riesgo, y eso siempre va a parar a las tasas. El tercer punto a tener en cuenta son los segmentos que comentábamos recién, avalado,
garantizado y no garantizado, y la moneda, ¿no? Esta posibilidad a través del instrumento pagaré de operar en un dólar linkeado con condiciones de tasa mucho más ventajosas que la operatoria en pesos, es otro punto a tener en cuenta que el banco no lo tiene. El banco descuenta cheques en pesos y hasta ahí llegan. Y paga la tasa que te ponen. En cambio acá tenés una alternativa de decir, bueno, asumo el riesgo de tipo de cambio, total, como decíamos antes, lo calzo con mi flujo de fondo que está dolarizado, pero no pago tasa de interés. Únicamente mi riesgo de tipo de cambio. Y es un instrumento que hoy está funcionando muy bien. La última plaquita, Nacho. Y bueno, un poco esto es el resumen de lo que veníamos hablando, de las principales características del mercado, los plazos de negociación que son más largos, hasta un año con los cheques en cualquiera de sus modalidades, hasta 3 años en pagarés, la negociación en pesos o en dólares, la liquidez, que siempre el mercado es líquido, después están las condiciones de tasas, pero liquidez hay siempre en el mercado, y las tasas de interés que son competitivas con respecto a los bancos. Históricamente, salvo cuando el banco ofrece algún producto puntual que siempre es con cupo, que siempre es para un segmento particular, muchas veces más destinado a la parte industrial que a la parte del productor, que le ofrecen algún subsidio de tasa, cosas por el estilo. Por lo general, las tasas son competitivas y muchas veces el mercado es más barato inclusive que los bancos. Así que bueno, bastante bien, en casi 20 minutos repasé las 4 diapositivas, presentamos las principales herramientas que hay hoy para que el mercado, para que el productor pueda ir al mercado a negociar y a financiarse, cuáles son las características y bueno, acá ahora dejamos unos 10 minutos para preguntas.